Yo soy Plastiadicto y en esta oportunidad les voy a comentar las cosas que me gustan y las que no tanto de la línea Black Series de Hasbro para Star Wars. Así que comencemos. Si bien en este tipo de contenidos que creo para la comunidad de coleccionistas intento dar mi opinión o mi punto de vista sobre algunos temas, en este caso la primera temporada, marcas, también intento dar una opinión un poco más generalizada en cuanto a la manera de cómo veo que se manejan este tipo de productos, también de un poco del lado de los coleccionistas en general y por supuesto de las compañías o marcas. Entonces, en este caso creo que es necesario aclararlo porque la opinión de ustedes puede ser diferente a la mía y no hay problema, no pasa absolutamente nada. Dicho esto y aclarado este punto, ya saben que no me considero ninguna autoridad ni nada. Comienzo con comentarles que una de las cosas que menos me gusta de esta línea es la falta de accesorios, y evidentemente eso se va a todos los niveles de figuras. Vamos a comenzar por los más básicos, que son manos intercambiables. Siento que hay muchísimos personajes que se beneficiarían de manos intercambiables, sobre todo los personajes que son Jedi, manos expresivas para sus poderes, su Force Push o como quieren llamarlo. También otros personajes que no son Jedi, como son rebeldes, cualquiera, tener manos abiertas, manos relajadas o puños para no siempre tener que tener un blaster en la mano. Creo que ayudaría muchísimo, inclusive algunos troopers, algunos soldados, algunos capitanes, no siempre tener la mano en un arma ayudaría muchísimo para la versatilidad de lo que son los displays, las poses y todo lo que uno puede hacer con estas figuras. La verdad es que es algo que para mí le resta un poco en esa carrera contra otras marcas que sí tienen este tipo de accesorios que brindan una experiencia un poco más redonda en cuanto a una figura de acción para mucha gente. Hay otras personas que no le importa tanto ese tipo de accesorios, pero habemos otros que sí. Otro punto es las cabezas intercambiables, y muy pocas versiones de figuras de Black Series tienen cabeza intercambiable. Recuerdo a lo mucho la primera versión de Darth Maul, recuerdo también el deluxe de Palpatine que viene con el trono, y quizás se me escape una que otra, pero la verdad es que es muy reducida la cantidad de figuras que vienen con cabezas intercambiables. Sé que es algo de presupuesto y entiendo que lo haría un poco más costoso, pero quizás en algún que otro personaje que utilice algún cuerpo ya reciclado pudiera incluir un tipo de accesorio diferente que pudiera ser general para otras figuras, como manos intercambiables, que son muy fáciles de repetir en figura y figura y que no se note tanto, que no importen mucho. Al menos esa es mi opinión. Otra cosa que no me gusta mucho de esto es el tipo de reuso de molde que utilizan. Evidentemente Hasbro y muchas compañías, por no decir que todas las compañías que fabrican juguetes de este tipo o figuras de acción, reusan moldes porque son muy costosos y porque evidentemente es la manera de mantener los precios bajos. Eso lo entiendo y lo acepto en casi todas las líneas que colecciono. Sin embargo, he visto que en Black Series utilizan moldes muy viejos y muy arcaicos. Tiene que ver con que la línea ha evolucionado mucho, muy rápidamente, quizás. Pero pudiera ser muy frustrante conseguir figuras nuevas con moldes viejos y obsoletos que tengan menos articulación, que tengan un esculpido menos proporcionado, o que tengan algún otro detalle que haya sido mejorado en subsecuentes versiones, pero que aún sigan utilizando moldes tan retro que ya hayan sido superados por otros que ya han lanzado. Creo que no tiene mucho sentido. Pasa con los Troopers, con los Boba Fett, con los Luke Skywalker y quién sabe con qué otra figura que no me venga a la mente, pero sí es algo que me gustaría que dejaran de hacer. Reusen cuerpos siempre y cuando establezcan que ya son suficientemente actualizados para ser lanzados y que no choquen tanto con el mercado actual. Al menos esa es mi opinión nuevamente. Otra cosa que no me gusta mucho de esta línea, hacia dónde va, es el tema de las articulaciones. Y también sé que es un tema que a mucha gente no le importa, pero a mucha gente sí. Ya que mientras otras líneas de Hasbro se mueven hacia figuras más articuladas como Marvel Legends, inclusive la nueva serie clasificada de G.I. Joe no solamente apunta a figuras más y mejores articuladas, sino con una estética impecable. Black Series se ha fijado un poco más en la estética y ha bajado bastante la articulación en los temas de los codos y rodillas, cambiando estas articulaciones que muchas veces eran dobles en sus moldes anteriores, ahora son sencillas. Entonces esto reduce bastante el rango de articulación de estas piezas, que para mucha gente son deberían ser figuras dinámicas. Las están convirtiendo en menos dinámicas por un tema meramente estético y, por qué no, económico. La verdad es que es algo que me gustaría que no pasara más, que me gustaría que se fijaran un poco más en cómo están haciendo las cosas en el tema
de diseño el equipo de G.I. Joe. Y bueno, evidentemente hay un tema de licencia de por medio. G.I. Joe es una propiedad exclusiva y propiedad de Hasbro, mientras para Black Series hay que pagar la licencia de Star Wars, que no debe ser nada barata. Sin embargo, creo que anteriormente lo estaban haciendo mejor, estaban haciendo algunos moldes dobles, que ahora los veo sencillos. No sé, es un tema complicado. Asumo que ese dinero lo están invirtiendo en tecnología para mejorar las figuras y lo están sacando del tema de articulaciones. Es lo que se me ocurre, sin embargo, me gustaría que no fuera así. Y básicamente eso es todo. Y preguntarán por qué, si te molestan estas cosas, sigues coleccionando Black Series. Y es que a pesar de tener esas cosas que no me gustan, hay muchas que me gustan. Y lo principal es la escala. Y es que cuando creces en los 80 y te gusta Star Wars, únicamente son 3 películas y figuras de 375. Evidentemente hay más accesorios, más cosas, más ropa, todo. Pero para el mainstream, obviamente son las figuras de 375. Yo nunca coleccioné este tipo de líneas en los 80. No tuve juguetes de 375 de Star Wars, únicamente G.I. Joe. Y honestamente, cuando comencé a coleccionar de grande, me enfoqué en la línea de 6 pulgadas, que fue la que me pareció más cómoda y que me daba un mejor balance en cuanto a costos, articulaciones y estética. Y honestamente, al igual que G.I. Joe, no tuve mis primeras figuras de Star Wars hasta que salieron en la línea Black Series, la versión de Hasbro. Medían 6 pulgadas, eran en escala 1:12 y era exactamente lo que estuve esperando por muchísimo tiempo para incorporar figuras de Star Wars a mi colección. Así que agradezco muchísimo que Hasbro se haya tomado el atrevimiento de saltar esta línea, que sé que es muy controversial. Mucha gente aún acostumbrado, fijada en la línea de 3.75 y todas sus versiones. Sin embargo, yo agradecí muchísimo eso, sobre todo porque otra cosa que me gusta esta línea es la selección de personajes. Sí, tiene muchísimos personajes repetidos, muchísimos Luke Skywalker, muchísimos Han Solo, muchísimos lo que quieran llamar, pero hay muchos otros personajes menos protagónicos dentro de la saga que también tienen su presencia en figura de acción, y es gracias a esto. Así que tener esta posibilidad de que cualquier personaje puede salir en cualquier momento determinado a la venta es algo muy pero muy emocionante, y la verdad es que motiva mucho a meterse de lleno en la línea para formar este tipo de equipos, lados, bandos, como quieran llamarlo. Otra cosa que me ha gustado muchísimo en la línea es cómo han ido mejorando el tema del face sculpt, el face printing. La tecnología que estoy usando para los rostros humanos, sobre todo, les están quedando muy pero muy bien. Uno que otro que queda algo brilloso, pero creo que los parecidos están bastante bien para el precio que estas figuras manejan. Y la verdad es que es algo que los hace muy competitivos con otras marcas que manejan esta licencia a la misma escala y que además han sabido tratar con mucho cariño al pintarlos de la manera correcta. Les han dado cierto realismo. La verdad es que algunas figuras como la Bo-Katan para la línea del Mandaloriano me ha impactado bastante, debo admitirlo. Y la verdad es que otra cosa que me gusta mucho, ya que estoy hablando de pintura, es el esculpido. Siento que están haciendo unos esculpidos bastante, digamos que acertados. Se ven muy bien y van de la mano con buenos trabajos de pintura en los rostros, en las armaduras. Está bastante bien ese trabajo, lo han mejorado muchísimo. Evidentemente el rostro es como la mejor mejora que han tenido, mayor mejora que han tenido, por decirlo correctamente. Pero no podemos dejar atrás el esculpido y la pintura, que lo están haciendo bastante bien. Otra cosa que me ha gustado mucho de esta línea es que, a pesar de ser de 6 pulgadas o de escala 1:12, no han tenido miedo a incursionar en alguno que otro vehículo, alguno que otra nave y alguna que otra bestia, lo cual es imprescindible para estas líneas. Espero que G.I. Joe se meta un poco más de lleno en eso, pero creo que el Black Series lo ha hecho muy bien. Ha hecho naves de varias escalas, ha hecho vehículos motorizados o motor a sangre, por así llamarlo, y algunas bestias que también califican como vehículos, pero no todas. Entonces siento que es algo que le da mucha diversidad y mucha riqueza a una línea de 6 pulgadas o de escala 1:12, y creo que Hasbro es la compañía indicada para hacer este tipo de cosas. Otros aspectos en lo que la línea Black Series ha incursionado recientemente, y no tan recientemente, ha sido incorporar tela en algunas de sus figuras, a manera de túnicas, a maneras de vestidos, a maneras de capas, como quieran llamarlo. La verdad es que es algo que puede hacer la diferencia mucho en algunas figuras, sobre todo en túnicas, en velos, ese tipo de cosas. Algunas les han salido mejores que otras. Hay un look Farm Boy bastante
cuestionable. Sin embargo, incluir tela de la manera apropiada está bastante aceptable para figuras, sobre todo hoy día, que lo están haciendo cada vez mejor. Es algo que han ido, digamos que perfeccionando a medida que van pasando los lanzamientos, y es una de las cosas por la cual quizás hayan dejado de lado tener otro tipo de accesorios, por quizás incluir tela y ser un poco más novedosos. Así que no puedo dejar de mencionarlo. Y por último, el tema de los lanzamientos deluxe. Siento que es un tema algo delicado por el tema del incremento del precio, pero en la mayoría de los casos se ve en el plástico dentro de la caja exactamente en qué está invertido el dinero. La figura a lo mejor no es tan grande, la figura a lo mejor no viene con tantos accesorios, pero generalmente vienen con diseños increíbles, con pinturas superiores o inclusive con accesorios más intrincados o más difíciles de realizar. Entonces siempre de alguna manera u otra, inclusive algún esculpido totalmente nuevo o único para esa figura. Por ejemplo, el Wrecker es una figura creo que considerada deluxe. Sí cuesta un poco más cara que el resto de las figuras de Bad Batch, por así compararlo con algo un poco más tangible, pero un esculpido que por el tamaño que tiene y por la forma que tiene no se ve tan fácil de reutilizar en algún otro soldado. Entonces es la opción que ciertas compañías tienen para darnos personajes que quizás no pueden replicar o duplicar o reutilizar ese molde para otro personaje, así sacarle un poco la inversión. Entonces, si es la única manera de tener ese personaje, por supuesto que habrán personas que no les gustará, pero haremos otros que sí estaremos dispuestos a hacer el esfuerzo para conseguir ese personaje. Y supongo que de ese tipo de coleccionistas es que depende que esta línea deluxe o estas versiones deluxe de figuras de Star Wars estén saliendo, porque por ejemplo, ¿en qué otra manera se podría tener una versión deluxe de Palpatine con varios rostros intercambiables, inclusive con el trono y los efectos? La verdad es que el tema del precio para la línea de Black Series es algo polémico. Yo siento que sí está bien el precio por lo que dan. Quizás deberían aumentar un poquito el precio para darnos un poco más, porque no está tampoco tan chévere exigir cosas, exigir más accesorios, exigir más pintura, exigir todo, acceder a aceptar que están mejorando la calidad, que están haciendo figuras muy bonitas en cuanto al face printing, a la pintura y el esculpido, pero no aceptar que esto cuesta más dinero, que aceptar que se va a crecer la figura y que nosotros tenemos que pagarlo. Eso tampoco está tan chido. Entonces hay que ser un poco consecuente con ese tipo de planteamientos de estas lógicas. Yo estoy de acuerdo con subir un poquito más el precio de la línea si es necesario para tener, digamos, manos intercambiables. Es lo mínimo. Yo sé que quizás no todos, pero mucha gente veremos con ojos positivos si algún incremento de precio viene acompañado por un par de accesorios más, que siempre ha sido como el punto flaco de esta línea, el tema de los accesorios. Y quizás es un tema evidentemente relacionado con el tema económico, con el tema de los precios, de mantener unos precios asequibles para que la línea se mantenga a flote. Sin embargo, hay un punto donde ya tienes todos los personajes, pero todos tienen las mismas manos, todos tienen las manitas abiertas tipo Lego, como ya mi amigo Joel las bautizó. Entonces ya eso ya le resta un poco, por mucho face printing que le metan a la línea, por mucha tela que le pongan, eso siempre va a ser un factor que le va a bajar un poco, digamos que el nivel a una figura de acción, cuando no hay manera de cambiar la pose de las manos, que siempre estén con algo sujetando para que no se vean allí, digamos que inauditas. Entonces, eso ha sido básicamente mi opinión en general sobre este tema de las figuras Black Series de Star Wars. Son unas figuras que hoy día están bastante bien en el mercado. Creo que están muy competitivas con otras marcas que manejan precios superiores. Y la verdad es que siempre es bueno tener líneas como estas que nos den una gran cantidad de personajes de manera asequible y que mantengan una calidad estándar, o que uno vaya viendo que siguen mejorando con el paso del tiempo. Hace que uno se quiera meter en la línea, como dije anteriormente. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Por favor, saben que si desean conseguir mis video reviews, pueden ir a YouTube, mi canal Plastic Adicto, o pueden también conseguirme en Instagram, @plastic_adicto, para ver las fotografías que incluyo en mis reviews o algunas otras cosas. También estoy en Twitter como @plastic_adicto. Tengo mi fanpage en Facebook, y todo eso va a estar abajo en la descripción de este podcast para que puedan ubicarme si así desean. Así que muchas gracias a todos y bye.